Muy bien, seguimos transitando la tardecita, señoras y señores. Se han pasado ya 36 minutos de la hora 16 en todo el ámbito de la República Argentina. Y saludamos en esta tarde a Denis Montaño. Denis, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. ¿Cómo le va? Buenas tardes ¿Cómo a está? a usted y a toda la audiencia. Pero muy bien, bueno, muy bien. Bueno, aquí por lo menos en el sur del continente una jornada muy agradable, muy buena temperatura, pleno sol, está muy lindo. ¿Cómo estará por el centro del país? Sin decirme dónde está específicamente. No es tan... Bueno, estoy en Buenos Aires y está muy lindo, caluroso, pero igual estoy tomando mate como siempre hasta ahora. Está Me pega bien. el sueño hasta ahora. Y yo estaba tomando unas notas sobre el tema que tenemos para hoy. Bueno, escuchamos el tema que tenemos para hoy, Denis, que tiene preparado para esta jornada. A ver. Bueno, en verdad lo que tengo son un montón de notas que tomé, que creo que no me va a alcanzar el tiempo para todo, pero Le vamos a comento tratar una de... cosita, le voy a comentar una cosita. Nos vamos, si es necesario pasarnos unos minutitos después de las 30, nos vamos a pasar. Bueno, digamos, de las 17. De las 17, siempre claro, porque estamos 16:30, teníamos que haber En empezado. tandas de a media hora. Bien. Exactamente, así que si no podemos, hoy no, nos vamos a tomar una licencia, hoy. Está bien. Bueno. Como siempre traemos algún clásico para hablar sobre. Yo investigando sobre literatura, sobre cine, como siempre lo hago, me encontré con que... ¿Se acuerda que una vez hablamos sobre Manuel Puig y... Sí, claro. Él en la que un personaje contaba películas? Sí, seguro. Bueno, era que contaba, bueno, en detalle una película de un director francés que se llama Jacques Tourneur. Yo, leyendo sobre ese director, me encontré con algo muy extraño, y es lo que nos va a ocupar el día de hoy, que es que Jacques Tourneur hizo una película que se llama The Way of Gaucho, para los que no saben inglés, El Camino del Gaucho. El Camino del Gaucho. Así buscando en Wikipedia, ¿no? Como uno busca en internet. Sí. Vi que tenía ese título. ¿Qué es esto? Llamó la atención cuando vio Entonces, la palabra gaucho, me claro, imagino. en un director, él se llama Jacques Tourneur, es francés, pero trabajó en Hollywood, claro. O sea, era como estadounidense, nacionalizado estadounidense. Bueno, entonces abro otra pestaña con The Way of Gaucho a ver qué era, y me encuentro que es una película que se filmó en 1952 en Argentina, y que era una versión libre del Martín Fierro. Y yo dije, ¿cómo? Porque yo, bueno, soy bastante entusiasta del Martín Fierro, sé que usted también. Entonces, nada, me decidí a verla para comentar algunas cosas, para ver cómo estaba hecha la adaptación, más que nada, porque me parece súper interesante. ¿Sabe que hace mucho tiempo yo miré esa película también? ¿Esta película de Tourneur? Sí, me llamó la atención y vi, no la vi completa, pero vi fragmentos de esa película. Pero bueno. Qué casualidad. Bueno, entonces vamos a poder... Porque me llamó la atención la palabra gaucho. Yo no sé nada de inglés, pero la palabra gaucho me llamó la atención. Pero la escucho con atención porque es muy interesante esta película. Hollywood hizo, Hollywood, pero hay una trama muy interesante a nivel histórico y político atrás que vamos a comentar. Yo quería destacar que buscando en internet información para armar esta columna, porque no se crean que es todo así nomás, yo estudio para preparar la columna. Muy bien. Más allá de que soy una persona que por ahí ha leído algo, pero siempre antes de hablar con usted me pongo a estudiar un poco. Bien. O a buscar información más, para no decir cualquier cosa tampoco, ¿no? Le debemos fidelidad al público. Por supuesto. Bueno, y entonces información real, digamos. Y quería decir que el trabajo sobre el que me voy a basar para hablar hoy es de un investigador del CONICET que se llama Nicolás Suárez. Yo no lo conozco, nunca lo había leído, pero quería darle el mérito porque las cosas que voy a decir son ideas de él más que nada. No es que se me ocurrieron a mí. Bien. Se ve que es un crítico de cine argentino, que lo voy a seguir investigando, pero bueno, la mayoría de las cosas que voy a decir me las enteré gracias a su trabajo sobre esta película en relación a el peronismo y otras cuestiones que ahora les voy a contar. Bueno, entonces, como usted decía, bien, esta es una película de Hollywood, bien clásica, hasta podríamos decir que es como un western, ¿no? Una película de vaqueros. Sí, algunas cuestiones. Bueno, a medida que avancemos, si usted me permite, yo voy a ir diciendo algunas cosas. Algunas cosas quiero meter también de esta película. Bien, bueno, es una película entonces filmada en territorio argentino, y una producción, y la producción y la técnica todo importado a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque
Ahora vamos a discutir también si es o no es una versión de Martín Fierro, porque la crítica tampoco se pone de acuerdo. Claro. Pero vamos por partes. ¿Por qué se filma en la Argentina una película de Hollywood? Se preguntaría uno. Porque hay que tener en cuenta el contexto en el que nos encontramos, que es el panorama después de la Segunda Guerra Mundial, en donde Hollywood pierde su hegemonía, pierde la hegemonía, perdón, el cine hollywoodense producido localmente, producido en Estados Unidos. ¿Y por qué? Porque en ese momento en Estados Unidos, antes que en el resto del mundo, empieza a proliferar la compra de aparatos de televisión en las casas. Ajá. Entonces, lo que hacen ellos para que la industria siga siendo conveniente, porque siempre en definitiva se trata en términos de, digamos, económicos todo, de éxito económico o no, cómo hacerlo más redituable y bueno, haciendo lo que se llamó los runaway films, las películas filmadas en otros países. Como el nuestro, por ejemplo, donde la mano de obra, por ejemplo, es más barata que en Estados Unidos. Exactamente. Para las películas épicas o históricas, como está, eso es ideal porque se puede contratar una gran cantidad de actores por un presupuesto mucho más bajo que el que habría para hacerla en los Estados Unidos. Pero no solamente esto, sino que en ese momento también las industrias nacionales, por supuesto que en Argentina recordemos que ya existía una industria del cine muy prolífica en los 50. ¿Se escucha bien? Perfecto, así. Está bien, porque estoy con unos auriculares medio raros. Bueno, decía, en Argentina, o sea, los países periféricos en donde estos tipos vienen a querer hacer sus películas también oponen cierta resistencia. Entonces, en este caso, básicamente la Fox termina haciendo esta película en Argentina porque el peronismo, o desde el gobierno peronista, tenía como ciertos capitales de esa empresa congelados acá y no se los permitía retirar. Ajá. Entonces la negociación a la que llegan, ¿cómo se llamaba este tipo? No me acuerdo el nombre, Apple, que era el subsecretario de Informaciones del gobierno de Perón, con la Fox, el acuerdo es que filmen una película acá en Argentina, porque les convenía a las dos partes. Claro. Porque por un lado se mundializaba la figura del gaucho, la historia de Martín Fierro y otras cosas que ahora vamos a analizar, y a ellos les convenía por esta cuestión que yo explicaba de el tema del menor costo económico, por ejemplo, y para usar ese capital que tenían ahí claro. atrapado, digamos, que no podían retirar un dinero, no sé bien cómo funcionaba eso es lo que yo sé, que era dinero que tenían acá atrapado, la Fox, que no podían usar para llevárselo de vuelta a su país, por algún motivo. O sea, una cuestión totalmente azarosa lleva a que se haga esta película. ¿Qué más puedo decir? Ah, bueno, el guion es de Philip Dunn, que es importante porque es casi más importante que el director en este caso, en el sentido de que él es el que adapta. Pues esto no es una adaptación libre de Martín Fierro, o sea, no es a partir del texto de Hernández que se hace el guión, sino a partir de una novela de un yanqui que había escrito, un viajero que había andado por la Patagonia y había escrito una novela llamada igual, The Way of Gaucho. Ah, está bien. Entonces, Philip Dunn adapta este guión mientras pasa un año recorriendo el país, la Patagonia. Es muy interesante la historia. Y va adaptando el guión en base a lo que, bueno, podía resultar mejor para una película de esas características. Y él es el que recomienda a la producción, digamos, que pongan a Jack Turner como director. Hay algo interesante que no me tampoco es lo central, que es que en el Archivo General de la Nación de nuestro país se conservan todas las cartas o gran parte de las cartas que hubo entre Apple, o sea, el subsecretario de Informaciones y Prensa del peronismo con la Fox. Y ahí se ve, y con el guionista de la película, y ahí se ven los tironeos que hubieron, para incluir o no ciertos detalles. Al parecer en ese momento para realizar una película se pasaba por mucha más censura, que es lo que hablábamos también en la columna anterior. Claro. En el sentido de asesores históricos, literarios, incluso militares, que por un lado se encargaban del control del contenido a nivel ideológico, supongo, pero también, en este caso, felizmente garantizaron una adecuación muy buena de lo que era realmente la vida en la Pampa y demás, en cuanto al vestuario y en cuanto a todo lo visual, ¿no? Claro. En la película. Está bien hecho eso para ser hecho por unos yanquis, digamos. Se nota que hubo asesoramiento argentino ahí. Sin ninguna duda. Sí, sí, sí. Porque, por ejemplo, hay otros antecedentes. Hay una película que se llama The Gaucho, como El Gaucho en inglés, de 1927, que parece que es en toda su adaptación de lo que era un gaucho. Claro. Acá ya hay una adaptación mucho más interesante en ese sentido, de raras como que las marca la crítica, como que, nada, el idioma, por ejemplo, que hablen en inglés,
Incluso la versión que circula en YouTube, la que nosotros, supongo que usted, la que habrá visto. Sí, a mí lo que me llamó la atención, la payada en inglés, por ejemplo. Claro, eso es muy raro. Pero lo que también me llamó para bien la atención es, bueno, como es una película, ¿no? El vestuario, porque el vestuario realmente es del hombre de la llanura, es la ropa, la montura conocida como recado, ¿no es cierto? Eso es muy del gaucho. Sí. El chico que trabaja, que abre la tranquera, los boyeritos que eran tan característicos, la estancia, los árboles característicos de la pampa húmeda que son plantados, son los eucaliptus, digamos, en todo eso, por ahí me hace un poquito de ruido la diligencia. Vio que, no sé si usted recuerda bien, cuando llega el nuevo patrón o el hijo del patrón, que llega en una diligencia tipo del Far West. Sí, eso es raro. Sí, y hay otro elemento, no, perdón, dígame. No, pero después me llama realmente cuando lo mandan, Martín, porque no es Martín Fierro en la película, es Martín, ¿no es cierto? Ahora tengo algo para decir sobre eso. Bueno, cuando lo mandan a la frontera, digamos el fortín, la ropa de los milicos, como decían, es perfecto, es bien característico. Realmente, quien llevó adelante el vestuario es una persona muy conocedora del campo y de las costumbres argentinas, de eso no tengo ninguna duda. Al respecto, yo lo que sé, y es así, o sea, porque es como usted dice, lo leí en el texto de Nicolás Suárez, que vuelvo a mencionar como el autor de este trabajo tan interesante. El tema de, me perdí, lo que decíamos de la adecuación del vestuario, sí, hubo una persona, un asesor de vestuario, creo que fueron 1 o 2, no me acuerdo el nombre del principal, pero era muy experto en todos estos temas y había trabajado en películas históricas ya argentino, por supuesto. Bien. Y él, hay un detalle que le marcó al director en repetidas oportunidades, según parece, pero que no le dieron bolilla, que es que él decía que no era propio de gauchos eso que pasa en la primer pelea, una de las primeras escenas, porque sí. cuando ruedan por el suelo con los cuchillos. Sí, hay una pelea casi al comienzo, cuando llega el patroncito, digamos, así como decían, a la estancia, que hay una pelea a cuchillo, ¿no es cierto? Y que en un momento se enriedan, se caen al piso y se enriedan, y bueno, y ahí donde Martín lo mata al otro gaucho. Claro. ¿No? Pero este vestuarista veía en esa pelea por el suelo algo que no era digno de las peleas de gauchos que él conocía como más lo marcó. Lo marcó varias veces y dijo, chicos, no daba poner eso así, pero bueno, no le dieron bola y lo dejaron como estaba. Sí, exactamente, sí. Y después, con respecto a lo que usted me decía del tema del nombre Martín, que sí, eso da mucho a pensar que hay un guiño a Martín Fierro, por supuesto, es a propósito, pero eso lo tenemos que rastrear no tanto, y acá me parece súper interesante, porque yo primero dije, una adaptación de Martín Fierro, pero no, la realidad es más compleja que eso. La novela esta que yo decía, de este yankee, que es Herbert Child, que escribe Way of Gaucho, que después de ahí se hace la película, sí. La novela no tiene nada que ver con el Martín Fierro. Según lo que leí yo, la novela es una novela bastante mala, parece, que mezcla un montón de episodios reconfusos de un gaucho que es como un héroe que le van pasando distintas peripecias, típica novela de peripecias como, no sé, por decir algo, Don Quijote, ¿no? Que va viajando y le van pasando cosas. Sí, pero no hay nada, no hay ninguna relación entre ese texto y el poema de Hernández, más que incluye un gaucho, pero nada más que eso. Pero lo que realmente refuerza la relación entre Martín Fierro y la película de Jacques Tourneur es el peronismo, el vínculo con el gobierno peronista, que a la vez estaba intentando, como sabemos, el peronismo tuvo una gran carga, ¿cómo decirlo?, simbólica, le dio mucha importancia a lo simbólico, a la imaginería y demás. De hecho, en el gobierno peronista es que se hace nacional el Día de la Tradición, que antes era provincial. Claro. Eso me lo enteré ahora, ¿no? Yo no lo sabía. Entonces, y aparte porque sabemos que hubo una intervención grande de este secretario de prensa y no sé qué en las decisiones estéticas. Literalmente el guionista dijo que quieren meter mano en todo, dijo así. O sea que hubo ahí un refuerzo de esos símbolos, si se quiere. Primero podemos pensar en la cuestión del nombre. En la novela no se llama Martín, el gaucho. En la película sí. En la película sí, en la novela se llama Goyo, nada que ver. O sea, es deliberadamente una decisión que sea Martín. Sí. Y no solo se llama Martín, sino que si prestamos atención, Martín Peñalosa se llama el gaucho de la película. Sí, exactamente. Lo cual nos llevaría a pensar en otro héroe, digamos, épico de la historia argentina, que es el Chacho Peñalosa,
con lo cual se reforzaría, según creo, el carácter de este héroe como cercano a lo popular, etcétera, que en la película de hecho lidera un malón el Martín Fierro. Eso para alguien que sabe sobre literatura gauchesca es una aberración, digamos. No, no, claro, no hubo nunca malones gauchos. Y otra cosa que me llamó la atención, reitero, me gustó mucho, y hay un pasaje donde, a ver, bueno, usted el Martín Fierro lo ha leído, creo que lo ama Martín Fierro, casi se lo conoce de memoria. De pe a pa, dice. Y sabe que hay cuando Martín Fierro, estamos hablando de la obra de Hernández, cuando rescata a la cautiva, es tremendo eso. Y hay un pasaje donde también él está en la frontera, como milico, digamos, como soldado de frontera, y justo un indio, un aborigen, un nativo, llevaba una mujer secuestrada en su caballo y él lo corre, bueno, lo golpea con no es el duelo como es en la obra de José Hernández, sino que lo golpea caballo a caballo, lo tira y rescata a la mujer. Lo que me llamó la atención es la escenografía, porque está la cordillera de los Andes, eso es digamos, me pareció que está filmado en Mendoza eso. Sí, yo también pensé en Mendoza, justamente. ¿Sí? Y resulta que, bueno, con Martín nada que ver con Martín Fierro, porque bueno, es el hombre de la llanura, ¿no es cierto? No, además que Martín Fierro transcurre casi en Mar del Plata, digamos. Claro, sí, exactamente. Ya eso lo habíamos hablado una vez el año pasado, habíamos tenido... Exactamente, lo hablamos, exactamente, sí. Bueno, al respecto del paisaje tengo muchas cosas para decir, porque hay todo un trabajo que hace... hay una cita de Borges también sobre este tema, como siempre, metiendo ahí un comentario el Borges desde el Maya, porque es así. Cuando nosotros leemos el Martín Fierro, ¿qué pasa? No hay descripción, eso lo nota, hay un crítico muy famoso que se llama Ezequiel Martínez Estrada, que en un trabajo muy clásico ya sobre Martín Fierro dice esta hipótesis, que en Martín Fierro no hay necesidad, y yo creo que estamos de acuerdo en eso, de describir el paisaje, ¿no? Arranca de una porque ya el lector o el que escucha la payada, lo que sea, ya conoce también, está escrito para, digamos, para quienes ya saben lo que es un gaucho, lo que es la pampa, lo que... Exacto. Empieza de una, aquí me pongo a cantar el compás de la vihuela, qué sé yo, nunca dice en una pampa sin árboles, no explica eso. No, arranca ya listo, como que ya el que lo lee ya sabe. Bueno, y en todas las, ¿cómo decirlo? En todos los dos cantos del Martín, nunca hay una descripción del paisaje, me parece, si no me equivoco. O si la hay es muy escueta, no necesita hacerlo a la manera del realismo que describa como sea, nada, porque ya lo conocemos. Muy escueta. No, incluso no hay, yo creo, yo tengo entendido de que se nombra, hace muchos años leyéndolo, y porque lo escuché, le digo, que se nombra un solo pueblo, una sola localidad en el Martín Fierro, que es Ayacucho. Con un pingo matucho supe ganar mucha plata en Ayacucho, creo que es algo así la cita. Sí, es lo único que nombra, de todo, después no nombra ningún pueblo en particular. Claro, no. Creo que solamente esa cita, Ayacucho. Sí, eso me acuerdo también, y mucho menos aparece ninguna cordillera, pero sobre eso No, también... es en la pampa, todo en la pampa, todo, en la llanura, digamos, bonaerense. Al respecto de eso hay otra cuestión que ahora voy a mencionar, pero quería decirle lo de Borges primero, que es divertido porque, bueno, entonces yo decía, en el Martín Fierro de Hernández no tenemos paisaje casi. No. Pero después, en la novela de este tipo, Herbert Childs, o como se llame, el de la novela mala que da origen a este guión cinematográfico, ahí exagera, dice Nicolás Suárez que pone la palabra pampa 5 veces por página en la novela, o sea, en esta de Way of Gaucho, todo el tiempo insiste en el campo, y que creo que usa para describir él en la contratapa del libro, creo que se usa una palabra como colorful, como decir colorido, el paisaje colorido, o sea, exagera el paisaje a morir. Y después lo que hace, según Nicolás Suárez, pero yo estoy de acuerdo, lo que hace Jack Turner, que es muy fino, es el trabajo con la imagen, porque nosotros nunca tenemos una cosa así como, no hay como un cliché en la descripción de la pampa, sino que está bastante, es bastante sutil. A ver, por ejemplo, hay una escena en la que, no sé si se acuerda, que muestran a Martín parado arriba de un caballo. Sí. Y decía este tipo, porque es analista de cine, yo no me había dado cuenta de esto, porque es muy fino, pero dice como, es verdad,
cuando uno ve esa escena, uno ve desde la perspectiva de la cautiva al tipo parado sobre el caballo mirando hacia el horizonte. Sí, Pero, eso muy característico era del paisano y sobre todo de los indios en las tolderías, era muy característico pararse arriba de, como estaba todo llanura era, pararse en el claro. anca del caballo y mirar, ponerse, taparse la frente, digamos, del sol y Ujú. otear el horizonte, era todo. Por eso dice también, ve que Bueno, dice, pero perdón, el punto es que nosotros, el director, la cámara, el ojo que es la cámara, nunca nos da lo que él ve. Nunca hace Jack Turner como a la manera de Hernández tampoco, que tampoco lo hace, como un plano general de la Pampa, ¿me explico? Siempre son planos cerrados, chiquitos, extraños, como que tampoco cae en ese color, en esa exageración del paisaje. A eso me quería. exacto, está bien, lo entiendo, perfecto. Sí. Bueno, pero dígame algo y después yo le digo una cosa sobre vos. No, eso le quería agregar. No, y hay una cosa que siempre me llama la atención, que lo escuché a Atahualpa Yupanqui muchas veces a eso, que decía por qué el hombre de la llanura habla claro, fuerte, buenas tardes, ¿cómo le va, paisano? Porque dice que no tenía ningún miedo. Él al pararse sobre el anca del caballo miraba 360 grados y bueno, si había Claro. algo, lo observaba, porque era toda una llanura donde el cielo se junta con el mar, parece. Sí. Por eso dice la forma de hablar, y bueno, un día Qué podemos lindo, charlar claro. por qué la gente del norte dice que habla despacito, por qué habla despacito la gente del norte, porque dice que tiene miedo que el eco que le devuelve el cerro lo degüelle. Todas esas cosas dice Atahualpa Yupanqui, bueno, Qué pero lindo. bueno, no Sí, estamos saliendo ayer de justo tema. lo estuve escuchando un rato largo, Atahualpa. ¿Sí? Aparte, sí, casualmente, sí. Sí, es maravilloso. Es maravilloso, sí. Bueno, Bueno, y otro día podemos tenerlo, claro, ¿por qué no? analizar algunas canciones o algo alguna vez. ¿Por qué no? Bueno, y al respecto de esto del color del paisaje, de la no exageración, qué sé yo, Borges dice, porque después en el 70 creo que Torre Nilsson estrena una versión en color del Martín Fierro, con Alfredo Alcón. Claro. Pero al respecto, sobre la película de Turner, creo que esta que estamos hablando hoy, es la primera vez que la Pampa aparece en colores, detalle, no menor. No menor detalle. En la cinematografía mundial, digamos. Sí, es muy linda la película, es para mirarla. Sí, a mí me gustó, sí. Yo después lo voy a escribir en internet, en la página, cuando haga Way of Gaucho, porque para que la gente la busque es muy fácil encontrarla en internet, Sí. en YouTube. En YouTube, sí, exactamente. Y verla, vale la pena verla. Sí, yo pasé un rato interesante, me gustó. Bueno, y dice Borges sobre la película de Torre Nilsson que me parece que nos sirve para pensar esa cuestión del paisaje. Dice, yo creo que Torre Nilsson era muy chambón, dice. O sea, Borges dice, Martín Fierro fue otro error, otro de los muchos errores que cometió. Hizo el Martín Fierro en colores cuando cualquier persona que conoce este libro sabe que es un libro gris, que no es un libro espectacular. ¿Cómo no sintió eso él? O posiblemente no haya leído nunca el Martín Fierro, ¿no? Martín Fierro no es un libro visual. Uno podría leerlo y no saber nunca cómo se trajeaban los gauchos, qué uniformes tenían. Yo no sé cómo Torre Nilsson no se dio cuenta de eso. Bueno, durísimo. Pero bueno, esa cita me la encontré y me hizo reír y digo, siempre Borges tiene algo para decir. Borges siempre aparece, Jorge Luis. Así que bueno, esta película es la que vi para comentar acá hoy y bueno, tengo muchas cosas más para decir, pero creo que ya estamos con el tiempo. Nos quedan... eso lo maneja usted, nos damos 3 minutitos más y la escuchamos con atención. Bueno, a ver qué más puedo decir. Nada, que es una película que queda como y al respecto de eso de que es una historia gris, como dice Borges, Nicolás Suárez piensa que Turner vio lo mismo, en el sentido de que si bien el Technicolor, que es como la tecnología con la que está filmada la película, ¿no? Sí. Permite el color saturado y qué sé yo, brillante, que podría haberlo aprovechado para hacer algo más espectacular. Presenta más que nada tipo un analista de cine, como digo, yo por ahí no me doy cuenta cuando veo, pero que presenta más tonos sepia y bastantes escenas nocturnas el director, como que aprovecha esa cosa como más oscura. Y por otro lado también comentar que fue un fracaso comercial la peli, para lo que costó, no fue un éxito para nada en Estados Unidos y en su distribución mundial. Y Nicolás Suárez termina su trabajo, ¿cómo quiero decir cómo se llama? Porque dice, porque el texto se llama versión, bueno, no importa, no, lo que iba a decir es esto,
lo que en el principio intentó ser algo que mundializara el Martín Fierro con todas las intervenciones que hubo por parte del gobierno peronista o lo que fuera en ese momento, para hacer como una película épica que llevara a la Argentina al mundo, terminó por ser el inicio, dice, del declive en la carrera de un director que hoy en día, incluso teniendo en cuenta sus mejores películas, es considerado un director de clase B. O sea, no es una película que haya trascendido para nada. Claro. Es como algo que quedó casi de casualidad como yo siempre recuerdo eso, la versión argentina de Cumbres Borrascosas que no se conserva con Rodolfo Bebán, que se hizo en los 70, y así como cosas que quedan perdidas en la historia del arte, ¿no? Claro. O esta película que es una cosa rara, que quedó ahí, que no es muy conocida, y bueno, está bueno siempre ver cosas nuevas, que no son nuevas, y conocer, ¿no? No, pero vale la pena verla, sobre todo se acerca el fin de semana, y vale la pena verla, o sea, la ropa y todo, es lindo, es interesante verla, es lindo, el vestuario, todo es lindo, vale la pena. Y lo que llama, bueno, hay un montón de cosas que llaman la atención, pero bueno, aunque no haya tenido el éxito que pensaban ellos, obviamente, bueno, la traemos nosotros y si le parece le proponemos a nuestra audiencia que el fin de semana, ahora se lo ponen en las redes. Buscan la película y pasan un rato interesante. Tanto si uno leyó el Martín Fierro como si no. Si uno sí lo leyó, la gracia es ver cómo está adaptado porque cambian un montón de cosas, pero otras se mantienen. El que leyó el Martín Fierro tiene que mirar esta película. Y después ve, no tiene nada que ver. Bueno, es que no tiene nada que ver. Es que no tiene nada que ver. Claro, sí. Hay 2 o 3 detalles estructurales que se mantienen, pero el resto hicieron ellos lo que les pareció. Pero siempre respetando el contexto y el vestuario, eso que decíamos. Sí, eso sí, en eso sí. Bueno, Denis, un gusto. Y estamos en contacto, si todo Dios mediante, en 7 días estamos nuevamente en contacto. Que tenga una buena semana. Igualmente, muchas gracias. Adiós. Saludos.